Emily estaba revisando el informe trimestral cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de James. «Hoy tengo una reunión importante. Llegaré tarde». Ella sonrió y respondió con un escueto. «Vale, amor. No trabajes mucho. 23 años. Ese es el tiempo que llevan juntos». Sus colegas se preguntaban a menudo cómo conseguían mantener una relación tan cálida. «El secreto es sencillo», respondía Emily. «Confianza y respeto». Su acogedora casa de Cleveland Street era la envidia de todo el barrio. Un jardín bien cuidado donde James había instalado un columpio con sus propias manos, un porche con sillas de mimbre donde les encantaba tomarse el café de la mañana. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. «Mamá, no te lo vas a creer», sonaba emocionada la voz de Sophie. «¿Qué pasa, cariño?» «Me han nominado para un premio estudiantil. El profesor Mitchell dijo que mi trabajo de investigación es uno de los mejores del departamento». Emily sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. «Papá se va a poner muy contento. ¿Se lo has dicho ya?» «Aún no, quería decírtelo a ti primero. Por cierto, ¿cómo está? ¿Sigue trabajando duro? Ya conoces a tu padre, siempre en movimiento. Hoy tengo otra reunión importante». Emily se asomó a la ventana. Era un día soleado y había que regar las flores del alféizar. Recordó que James le había regalado esas orquídeas en su 20º aniversario de boda. «Mamá, ¿sigues aquí?» La voz de Sophie la devolvió a la realidad. «Sí, lo siento. Estaba soñando un poco. Cuéntame más sobre tu trabajo». Hablaron durante media hora más. A Emily le encantaban estas conversaciones con su hija. A veces pensaba que Sophie crecía demasiado rápido. Parecía que había sido ayer cuando la había visto pasar a primer curso, y hoy su pequeña era una estudiante de éxito en una prestigiosa universidad. De vuelta al trabajo, Emily se centró en los números. Como jefa de contabilidad de una empresa local, tenía fama de meticulosa y atenta a los detalles. Sus compañeros apreciaban su profesionalidad y su disposición a ayudar. Esa misma tarde, Helen, su mejor amiga de la universidad, la llamó. «Amy, ¿te acuerdas del sábado? David había reservado mesa en el Blue Marlin». «Claro que no. James ya me compró un vestido nuevo para la noche». «Oh, ¿sigue siendo tan romántico?» La voz de Helen sonaba como una sonrisa. «Sabes, a veces pienso que se ha vuelto aún más atento con los años. Hablar con Helen siempre me animaba. Eran amigas desde hacía 30 años, y Helen había sido testigo de su amor y el de James desde los primeros días. Cuando Emily terminó de trabajar, eran casi las 7 de la tarde. En casa, puso la música de jazz favorita de James, Miles Davis, y empezó a preparar la cena. Sus noches de los jueves siempre eran especiales. Cocinaban juntos, comentaban los acontecimientos del día y soñaban con el futuro. A las 9 en punto, sonó el teléfono. «Cariño, lo siento, pero hoy voy a llegar tarde». James sonaba cansado. «Tenemos algunos problemas con el informe trimestral». «No pasa nada, cariño. La cena está en la nevera. No trabajes demasiado. Eres la mejor. Te quiero. Yo también te quiero». Emily miró la mesa y suspiró. Estas llegadas tarde se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses, pero comprendía que ser jefe de ventas requería mucho tiempo y esfuerzo. James siempre había sido ambicioso, y eso era lo que la había atraído de él hacía 23 años. Apartó una vajilla y se sentó a cenar sola, mirando las fotos de sus últimas vacaciones en Italia. En todas las fotos aparecían felices, enamorados, como recién casados, igual que el día de su boda. Emily sacó del armario un viejo álbum de fotos envuelto en una tela de terciopelo. La noche sin James parecía demasiado larga y decidió sumergirse en sus recuerdos. La primera foto era de la boda de Robert y Lucy, donde empezó todo. Emily sonrió al recordar aquella noche. «Señorita, ¿puedo invitarla a bailar?» La profunda voz de un desconocido la hizo volverse. «En realidad, no. Prometo no pisarle los zapatos». Su sonrisa era tan sincera que fue imposible negarse. Bailaron toda la noche. James no solo era un bailarín experto, sino también un gran conversador. Hablaba de su trabajo en ventas, de sus sueños de abrir su propia empresa y de los viajes que le gustaría hacer. ¿Sabes? Los recuerdos de Emily se vieron interrumpidos por una llamada de Helen. «Aún recuerdo cómo entraste volando en mi apartamento a la mañana siguiente». «Ni me lo recuerdes», se rió Emily.
Estaba tan emocionada. «Helen, lo conocí. Es el hombre», se burló mi amiga. «Parecías una adolescente después de tu primera cita. Pero tenía razón, ¿verdad? Claro que la tenías, cariño. James es el hombre perfecto». Emily pasó la página del álbum. Su primera cita de verdad fue un picnic en el parque de la ciudad. James lo cocinó todo: sándwiches, macedonia, incluso intentó hacer una tarta de manzana. Se quemó un poco, admitió James sonrojado. «Así que tenemos un motivo para volver a vernos. Te enseñaré a cocinar». Se casaron un año después. Fue una boda modesta, solo con los amigos más íntimos y la familia. Emily aún recuerda el temblor en la voz de James cuando pronunció sus votos. «Prometo hacerte cada día más feliz que el día anterior. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas. Prometo quererte tanto como el día en que nos conocimos». El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de James. «Estaré allí pronto. ¿Puedes esperar?» «Mirando unas fotos antiguas nuestras», contestó Emily. «Espero que no haya una mía con unos pantalones cortos a cuadros». Emily sonrió. Esa foto había sido tomada durante sus primeras vacaciones. James había insistido entonces en que los pantalones cortos a cuadros eran la última moda. Media hora más tarde, oyó abrirse la puerta principal. James entró con una bolsa de papel en la mano. «¿Qué es?», se sorprendió Emily. «Tus pasteles favoritos de esa pastelería francesa. He decidido compensarte por haber llegado tarde a casa». Se sentaron en la cocina, comieron los pasteles y hablaron de su día. James habló de un difícil proyecto en el que estaba trabajando su equipo. Emily compartió noticias de los progresos de Sophie. «¿Recuerdas cuando temíamos no ser capaces de afrontar la paternidad?», preguntó de repente James. «Claro que os acordáis. Leíste todos los libros que pudiste sobre cómo criar hijos. Y aún así, casi te desmayaste en la maternidad. Pero luego te convertiste en el mejor padre del mundo». James le cogió la mano. «Sabes, a menudo pienso en la suerte que tuve de conocerte». «¿En la boda de Robert y Lucy?» «No, mucho antes, en mis sueños». Emily sintió que el corazón se le llenaba de calor. 23 años juntos, y aún podía hacerla sentir la mujer más especial del mundo. «Por cierto», James terminó su té. «Tengo un viaje de negocios a Chicago la semana que viene. Solo 3 días». «¿Otra vez?». Emily se sorprendió. «Es el tercer viaje de negocios en 2 meses. Es trabajo, cariño. Pero te traeré algo especial. Vuelve pronto». Más tarde, tumbada en la cama, Emily pensó en su vida. Había sido tan predecible, tan tranquila, llena de pequeñas alegrías y gran amor. No podría haber soñado con un hombre mejor que James. Siempre la apoyaba, se alegraba de sus éxitos y la consolaba en los momentos difíciles. Mientras se dormía, sentía su brazo alrededor de la cintura y pensaba que mañana sería un nuevo día, lleno de tradiciones y momentos especiales juntos. La primera semana de abril fue inusualmente cálida. Emily estaba sentada en su despacho, inmersa en el papeleo, cuando oyó que llamaban a la puerta. Era Helen. «¿Se te ha olvidado la hora de comer?». Su amiga sostenía 2 bolsas de papel. «Te he traído tus bocadillos favoritos». Emily miró el reloj. Las 2:30. Efectivamente, se había saltado el almuerzo para preparar su informe trimestral. «Eres un salvavidas», sonrió, recogiendo los papeles de la mesa. «¿Cómo va el aniversario?». Helen sacó unos sándwiches y un termo de té verde. «Estaba pensando en eso. Quiero hacer algo especial este año. 25 años no es ninguna broma». «23», corrigió Emily, «pero sigue siendo una fecha importante». Helen miró a su amiga con atención. «¿Te pasa algo? Pareces cansada. Es solo el trabajo. Y James ha estado trabajando mucho últimamente». Anoche volvió a casa casi a medianoche. Una bandada de pájaros pasó volando junto a la ventana. Emily recordó que el año pasado James y ella habían planeado ir de vacaciones a la costa. Antes siempre llamaba si iba a llegar tarde. Ahora solo envía un mensaje corto. «Es normal, cariño. Todo el mundo tiene periodos difíciles en el trabajo. Por supuesto». Emily intentó sonreír. «Por cierto, la semana que viene se va de viaje de negocios a Chicago». «¿Otra vez?», se sorprendió Helen. «Creo que acaba de volver del último». «Es un proyecto importante». Emily se encogió de hombros. «Al menos eso es lo que él dice».
Aquella tarde, al llegar a casa, Emily decidió empezar a preparar el aniversario. Sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista de las cosas que necesitaba. A James le encantaban las sorpresas, y este año quería hacer algo extraordinario. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Mamá, no te lo vas a creer». La voz de Sophie sonaba emocionada. «¿Qué pasa, cariño?» «Me han ofrecido unas prácticas en Londres, durante 6 meses. ¡Oh, cariño, es maravilloso!». Emily se sintió desbordada de orgullo. «¿Se lo has dicho ya a tu padre?» «He intentado llamarle, pero no contesta al teléfono». Emily frunció el ceño. James solía responder siempre a las llamadas de su hija, por muy ocupado que estuviera. «Ahora está muy ocupado en el trabajo», le explicó. «Llámame más tarde». «De acuerdo. Por cierto, ¿cómo te estás preparando para el aniversario?» «Ahora mismo estoy trabajando en ello. Quiero darle una sorpresa a mi padre. Le va a encantar». Sophie se rió. «Sabes, a veces les hablo a mis amigos de papá y de ti. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo se declaró? ¿Y qué dicen? Que sois una pareja perfecta y que yo quiero una relación como la vuestra». Después de hablar con su hija, Emily volvió a la planificación. Quería reservar mesa en el mismo restaurante donde habían celebrado su boda. Tal vez incluso invitaría a algunos viejos amigos. James llegó tarde a casa, como siempre hacía últimamente. Olía a una colonia desconocida. «¿Es un perfume nuevo?», le preguntó Emily mientras la besaba en la mejilla. «Ah, sí. Un regalo de mis colegas, por mi cumpleaños. Tu cumpleaños es dentro de 2 meses. Decidimos felicitarte por adelantado». Cambió rápidamente de tema. «¿Qué hay para cenar?». James estaba inusualmente callado durante la cena. Estaba hojeando algo en su teléfono, sonriendo a la pantalla de vez en cuando. «Ha llamado Sophie», dijo Emily. «Tiene buenas noticias. Ni siquiera levantó la vista. Unas prácticas en Londres, durante 6 meses. Oh, eso es genial». James colgó finalmente el teléfono. «Tendré que llamarla. Ya ha intentado llamarte. ¿Lo ha hecho?». Debía de estar en una reunión. Más tarde, mientras recogía la mesa, Emily se dio cuenta de que James había olvidado su diario. Nunca había leído sus notas personales, pero ahora su mano se alargó para abrir la última página. Había algunos números, el nombre del restaurante y la hora. 19:30. Probablemente una cena de negocios, pensó mientras cerraba el diario. Pero, por alguna razón, se sintió incómoda. Mientras se acostaba, Emily pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. No parecía nada especial, solo trabajo, solo cansancio, solo una rutina diaria. Pero algo iba mal, alguna cosita que no podía identificar. «Buenas noches, amor», susurró. «Buenas noches», respondió James sin levantar la vista del teléfono. Emily no pudo dormir en mucho tiempo, escuchando el tic-tac del reloj en el salón. Mañana tendría que comprar entradas para el teatro. A James le encanta el teatro. Y encargar su tarta favorita. Y quizá una corbata nueva. Últimamente se cuida más. Todo va bien, se convence a sí misma. Solo es trabajo, solo cansancio, solo las pequeñas cosas de la vida. El centro comercial estaba abarrotado un sábado por la tarde. Emily se reunió con Helen a la salida de su cafetería favorita, donde tradicionalmente empezaban sus compras. «Tienes que ver este vestido». Helen tiró de su amiga hacia el escaparate de la boutique. «Es perfecto para tu aniversario». Emily miró el vestido azul marino con la espalda abierta. Era muy bonito. «A James le encanta este color», dijo pensativa. «Aunque últimamente es difícil sorprenderle». «¿A qué te refieres?» «No sé». Emily suspiró. «Ha estado diferente. Se ha comprado camisas nuevas, se ha cambiado el pelo. Eso es bueno, ¿no?». Helen miró a su amiga con atención. «El hombre se está cuidando». «Sí, pero…». Emily dejó de hablar al ver una cara conocida. Al otro lado de la calle estaba Richard, el colega de James. Estaba hablando por teléfono y parecía emocionado. Cuando vio a Emily, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. «Qué raro», murmuró Emily. «Richard suele ser muy amable». En la cafetería, Helen pidió lo de siempre. Un café con leche para ella y té verde para Emily. «Cuéntamelo todo», insistió. «¿Qué te preocupa exactamente?». Emily guardó silencio durante un largo rato, buscando palabras. «Sabes, James solía hablar siempre de su día.
sobre clientes, compañeros, nuevos proyectos, y ahora se limita a decir, todo va bien, y cambia de tema. ¿Quizás solo está cansado? Tal vez. Emily giró la taza entre sus manos. Pero hay otras cosas. Siempre está con su teléfono. Incluso se despierta por la noche para comprobar sus mensajes. Helen frunció el ceño. ¿Le has preguntado sobre esto? Se lo he preguntado. Dice que es un proyecto importante y que necesita estar en contacto las 24 horas del día. ¿Y tú le crees? Emily miró a su amiga. ¿Por qué no iba a creerle? James nunca me ha mentido. Cuando Emily volvió a casa, encontró a James trabajando en su ordenador. Cerró rápidamente una ventana cuando ella entró. ¿Qué tal las compras?, preguntó, intentando sonar informal. Muy bien. Me encontré con Richard en la puerta del centro comercial. ¿Richard? James se puso tenso. ¿Qué había dicho? Nada. De hecho, ni siquiera dijo hola. Fue extraño, ¿verdad? Debía de tener prisa. James se levantó de la mesa. Por cierto, volveré tarde esta noche. Tengo una reunión importante. ¿Otra vez? Pero es sábado. Los negocios no se toman días libres, cariño. Le dio un beso en la mejilla y se marchó rápidamente. Emily se acercó a la ventana y lo vio subir al coche. Llevaba puesto un chándal en el asiento del copiloto. Qué raro, pensó. Nunca le gusta hacer deporte. La tarde se hizo interminable. Emily intentó ocuparse de los preparativos del aniversario, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Sonó el teléfono. Sophie. Mamá, papá no contesta. Quería contarle los detalles de las prácticas. Está en una reunión de negocios, cariño. ¿El sábado por la noche? Sophie se sorprendió. Emily no sabía qué decir. No entendía lo que estaba pasando. Hacia las 11 oyó abrirse la puerta principal. James intentó moverse en silencio, pero ella estaba despierta. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Emily, encendiendo la luz del dormitorio. Oh, ¿estás despierto? Se removió. Todo va bien. Hemos firmado un contrato importante. Hueles a cloro. Ah, sí. Pasé por el gimnasio después de la reunión. Tengo que mantenerme en forma. Emily quiso decir algo más, pero James se dio una ducha rápidamente. Oyó correr el agua y pensó en todos los pequeños cambios que habían empezado a acumularse últimamente. La nueva colonia que no se había comprado, contraseñas en su teléfono y ordenador que antes no tenía. Reuniones de trabajo a horas extrañas. Richard apartándose cuando ella se encuentra con él. Un gimnasio del que oye hablar por primera vez en 23 años de matrimonio. Cuando James volvió al dormitorio, Emily fingió estar dormida. Sintió que él se tumbaba suavemente a su lado, intentando no tocarla. Él siempre solía abrazarla antes de acostarse. Quizá estoy siendo demasiado desconfiada, pensó Emily, escuchando su respiración. Quizá en realidad solo sea un trabajo. Tal vez... Pero su corazón le decía lo contrario. Algo había cambiado, y eso la asustaba más de lo que quería admitir. La mañana del domingo empezó como de costumbre. Emily se levantó antes que James y bajó a la cocina a preparar el desayuno. Encendió la radio y sacó los huevos de la nevera. Los movimientos de siempre, la melodía de siempre, la vida de siempre. «Buenos días», apareció James en la cocina, ya vestido de traje. «Lo siento, hoy no desayuno. Tengo que ir enseguida a la oficina. ¿El domingo?» Emily se quedó paralizada, con la cafetera en la mano. Lo sé, pero es muy importante». Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó. Emily miró por la ventanilla mientras él subía al coche. Había un ramo de flores en el asiento trasero. «Lo habrá comprado para mí», pensó, pero las rosas rojas no eran sus flores favoritas. James lo sabía. Después de desayunar, Emily decidió hacer la colada. Recogió la ropa sucia y la ordenó por colores. Algo crujió en el bolsillo de la chaqueta de James. Siempre revisaba los bolsillos antes de lavar la ropa. Los hombres a menudo olvidaban allí papeles importantes. Sacó un recibo doblado. Restaurante La Maison. Cena para 2. Vino, postres y 2 platos principales. La fecha era el jueves pasado, cuando James había dicho que trabajaba hasta tarde por un informe. Emily se sentó en el suelo del lavadero, sosteniendo el recibo entre sus manos temblorosas. La Maison es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Ella y James solo habían ido una vez, en su 20º aniversario.
El timbre del teléfono la hizo estremecerse. «Mamá, ¿estás bien?» Sophie sonaba preocupada. Estoy bien, cariño. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. Solo siento que... ¿Pasa algo? No, nada. Solo estoy un poco cansada. ¿Dónde está papá? Quería volver a hablar con él sobre las prácticas. En la oficina. Es importante. ¿Un domingo? Sophie parecía tan sorprendida como Emily hacía una hora. Después de hablar con su hija, Emily permaneció sentada un buen rato. Luego se levantó y fue al despacho de James. Nunca había buscado nada allí, respetando su espacio personal. Pero ahora encendió el ordenador. Contraseña, por supuesto. Abrió el primer cajón de su escritorio. Las cosas habituales de oficina. El segundo, documentos, contratos. El tercero. En el tercer cajón había un sobre. Sin inscripción, solo un sobre blanco. Dentro había un recibo por una habitación en el Hotel Riviera de hacía 2 semanas. El mismo día que James estaba en un viaje de negocios. Emily sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Conocía ese hotel, a 15 minutos en coche de su casa. ¿Por qué alojarse en un hotel cuando se vivía tan cerca? De repente sonó el teléfono de casa. «¿Señora Davidson?», dijo una voz femenina desconocida. «Es de la tintorería. Su marido se dejó la chaqueta la semana pasada». «¿Una chaqueta?». Emily intentó concentrarse. «Pero yo misma recojo la ropa de la tintorería». «Oh», se calló la mujer. «Lo siento, debo de haberme equivocado». Emily colgó el teléfono. Su mente iba a 1000 por hora. James nunca iba a la tintorería. Siempre había sido su trabajo, como la mayoría de las tareas domésticas. Volvió a la lavandería y cogió la chaqueta. La olió. Un sutil aroma a perfume de mujer. No era su perfume. Sonó su móvil. Un mensaje de James. «Llegaré tarde, no esperes la cena». Emily miró la pantalla del teléfono. Antes siempre escribía «te quiero» al final de sus mensajes. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo empezó a cambiar todo? Cargó mecánicamente la colada en la lavadora. Encendió el programa. Se sentó en una silla y miró el recibo del restaurante. 2 copas de vino. 2 cafés. 2 postres. ¿Quién era esa otra persona? ¿Un colega? ¿Un cliente? «Una cena de negocios», trató de convencerse Emily. Pero algo le decía que no era cierto. Por la noche, cuando James regresó, ella ya estaba en la cama. Fingió estar dormida cuando él entró en el dormitorio. El olor a cloro del Corey había vuelto. «¿Emily?». La llamó en voz baja. «¿Estás dormida?». Ella no contestó. Le oí ducharse. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo el agua? ¿Con cuánto cuidado se tumbó a su lado? Por primera vez en 23 años de matrimonio, Emily no podía dormir junto a su marido. Por primera vez, se sentía como una extraña en su propia cama. El recibo del restaurante estaba en el cajón de la mesilla. Mañana llamaría allí. ¿Para qué? Aún no lo sabía, pero sentía que esto era solo el principio. El lunes empezó lloviendo. Emily estaba sentada en su escritorio, intentando concentrarse en su papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los hallazgos de ayer. «¿Sabes si hoy hay reunión?», preguntó Megan, una joven empleada, al asomarse al despacho. «¿Qué reunión?». Emily dio un respingo de sorpresa. «A las 9. Siempre te acuerdas de todo». «Sí, claro que me acuerdo. Lo siento. En 10 minutos, en la sala de conferencias». Megan se fue, y Emily sintió que se ruborizaba. Realmente siempre se acordaba de todo. Era organizada, concentrada, y ahora... El teléfono vibró. Un mensaje de James. «Hoy hay una presentación importante. No esperes la cena». Emily miró la pantalla. Siempre le avisaba de las presentaciones importantes con antelación. Las preparaba, le consultaba qué ropa ponerse y le pedía que cruzara los dedos. Abrió el navegador y encontró la página web del restaurante La Maison. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. ¿Qué iba a decir? «Hola, mi marido cenó aquí el jueves pasado». «¿Con quién? ¿Con Emily?». La voz de Helen la hizo saltar. «No has estado contestando el teléfono». «Lo siento, he estado... ocupada». «¿Ha pasado algo?». Su amiga la miró detenidamente. «Estás pálida». Emily quiso decir, «todo va bien», como hacía siempre, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, sacó el recibo del bolso
y se lo entregó en silencio a Helen. ¿La Mason? Su amiga alzó las cejas. Tú y James. Nosotros no, interrumpió Emily en voz baja. Solo James. Con alguien. Helen se hundió lentamente en una silla. ¿Estás segura? Dijo que trabajaba hasta tarde por un informe, y luego... Emily me habló del hotel, de la tintorería, del perfume. ¿Hay alguna explicación? Preguntó Helen con cautela. ¿Cómo cuál? ¿Que celebra reuniones de negocios en habitaciones de hotel? Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía años que no lloraba. Incluso cuando su madre había muerto hacía 2 años, se había aguantado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Emily se secó los ojos. Quizás soy demasiado desconfiada. Quizá haya una explicación sencilla. ¿Se lo has preguntado? ¿Qué me dices? Cariño, he encontrado un recibo de un restaurante donde cenaste con alguien mientras me decías que estabas trabajando. En ese momento sonó el teléfono. Sophie. Mamá, no te lo vas a creer. Papá me acaba de mandar un mensaje sobre Londres. ¿Londres? Trató de entender Emily. Sí, me ha escrito que era una gran oportunidad y que estaba orgulloso de mí. ¿Y sabes qué? Me ha pedido que vaya a verle unos días en agosto. ¿En agosto? A Emily le dio un vuelco el corazón. Pero en agosto es nuestro aniversario. Después de hablar con su hija, Emily se quedó sentada en silencio durante un buen rato. Helen le trajo un poco de agua. Se olvidó de nuestro aniversario, susurró Emily. Por primera vez en 23 años. Quizás solo... No, interrumpió Emily. No lo ha olvidado. Está planeando irse a Londres. Solo. El resto del día transcurrió borroso. Emily siguió trabajando mecánicamente, contestando llamadas, firmando documentos. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Al anochecer, permaneció largo rato frente al espejo de su despacho. ¿Cuándo empezó a envejecer? ¿Cuándo aparecieron las arrugas alrededor de los ojos? ¿Cuándo perdió el brillo su pelo? La casa estaba silenciosa y vacía. Emily encendió el ordenador y abrió las fotos de sus últimas vacaciones. Parecían felices. Al menos ella parecía feliz. Y James... De repente se dio cuenta de que en la mayoría de las fotos miraba hacia un lado, no a la cámara. Ya entrada la noche, oyó abrirse la puerta principal. James intentó moverse en silencio, pero ella seguía despierta. ¿Qué tal la presentación?, le preguntó Emily cuando entró en el dormitorio. «Oh, ¿estás despierto?», se estremeció. Todo está bien. ¿Qué presentaste?» «¿Qué?» «Oh, un nuevo proyecto, para un cliente». «¿Qué cliente?» «Emily, es casi medianoche. Estoy cansada». Él se metió en la ducha, y ella se quedó mirando la oscuridad. Siempre solía hablarle de sus proyectos. Le explicaba cada detalle, la consultaba, le pedía consejo. El teléfono de James vibró en la mesilla. Emily miró la pantalla. Nuevo mensaje. Nunca había mirado su teléfono. La confianza era la base de su relación. Pero ahora... Extendió la mano, pero la pantalla se oscureció. La contraseña. Por supuesto que lo era. James volvió del baño y ella cerró los ojos rápidamente. Lo sintió tumbarse a su lado, como siempre había hecho últimamente, en el mismo borde de la cama. 23 años, pensó Emily. ¿De verdad puede acabar así? ¿Por sospechas y omisiones? Pero en el fondo, sabía que era algo más que sospechas. El miércoles empezó con dolor de cabeza. Emily se despertó con una sensación de pesadez en las sienes. James ya se había ido, y había una nota en su almohada. «Reunión temprano. Nos vemos esta noche». «Hoy estás pálida», le dijo Lisa, la secretaria, cuando Emily llegó al trabajo. «¿Quieres un té?» «No, gracias. Es que... me duele la cabeza». A la hora de comer, el dolor se había vuelto insoportable. Los números del papeleo estaban borrosos. «El señor Green llegará dentro de media hora», le recordó Lisa al asomarse al despacho. «¿Qué señor Green?» Emily se frotó las sienes. «La auditoría trimestral, tú misma la programaste». «Sí, claro que la programé. Lo siento». «¿Sabe qué? ¿Podría reprogramarla para mañana? Tengo que volver a casa». En el coche, Emily encendió la radio para intentar olvidarse del dolor. El locutor habló del tiempo y de los atascos en las carreteras principales.
Ella solía tomar otra ruta para ir al trabajo, pero hoy decidió tomar un atajo. En el semáforo, el coche familiar de Richard se detuvo junto a ella. Hablaba por teléfono y parecía emocionado. Cuando vio a Emily, se dio la vuelta, como había hecho en el centro comercial. El semáforo estaba en verde. Richard siguió recto, y Emily giró hacia su casa. El dolor de cabeza empeoraba. Mientras conducía hacia su casa, vio un coche desconocido en la calle de al lado. Un sedán negro muy caro. Nunca lo había visto en su barrio. Emily aparcó, pero no se bajó enseguida. Sacó una pastilla para el dolor de cabeza del bolso y se la tomó con agua. Se quedó sentada unos minutos, esperando a que el medicamento hiciera efecto. Salió del coche y se dirigió a la puerta. Su mano con la llave se congeló en la cerradura. Se oían ruidos procedentes de la casa. Música. Una melodía tranquila, apenas audible. Y risas. La risa de una mujer. Emily abrió la puerta en silencio. En el pasillo había unos zapatos de tacón desconocido. Un abrigo de mujer colgaba del perchero. Subió las escaleras, intentando caminar en silencio. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Emily se quedó helada al oír las voces. «No sospecha nada», dijo la voz de James. «Emily confía demasiado en mí. ¿Y tu hija?» La voz de la mujer era joven y melodiosa. «Sophie se va a Londres. Todo está saliendo a la perfección. ¿Cuándo se lo vas a decir?» «Después del aniversario. No quiero estropearle la celebración». Emily estaba apoyada en la pared. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. «Y entonces podremos estar juntos», continuó James. «Sin tapujos, sin mentiras. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo, Verónica». «Verónica». Emily recordó ese nombre. Una nueva empleada en el departamento de James. Joven, ambiciosa, atractiva. Ella no entró en el dormitorio. No hizo una escena. No gritó ni lloró. Emily bajó las escaleras en silencio, cogió su bolso y salió de casa. Arrancó el coche y se alejó sin saber a dónde iba. A unas manzanas de distancia, se detuvo en un parque donde ella y James habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Sacó el teléfono. «Helen, ¿puedes hablar ahora? ¿Emily? ¿Qué te pasa?», dijo su amiga preocupada. «Tenía razón», dijo simplemente. «En todo. Dios mío, ¿dónde estás?» «Cerca de Central Park. No te muevas. Estaré allí en 15 minutos». Emily se sentó en el coche, mirando a los niños que jugaban en el parque. Ella y James solían traer aquí a la pequeña Sophie. Su teléfono vibró. Un mensaje de James. «Todavía en una reunión. No esperes la cena». Miró la pantalla y por primera vez aquel día sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No de dolor ni de resentimiento. Era la constatación de que 23 años de su vida se habían construido sobre una mentira. Cuando Helen llegó, Emily ya se había secado las lágrimas. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, y sabía que no sería fácil, pero ya no era la mujer confiada de hacía una hora. Y Emily murió en el pasillo de su propia casa, escuchando a su marido planear una nueva vida con otra mujer. «Bebe esto». Helen le tendió una taza de té caliente. «Necesitas calmarte». Llevaban 2 horas sentadas en el apartamento de Helen. Emily miraba por la ventana, observando la lluvia que había empezado a caer por la tarde. «¿Sabes qué es lo más extraño?», rompió por fin el silencio. «No siento ningún dolor, en absoluto. Es un shock», contestó Helen en voz baja. «Volverá a ocurrir». El teléfono de la mesa volvió a vibrar. Era el 7º mensaje de James en la última hora. «¿Dónde estás? Estoy preocupada». «¿Preocupada?». Emily sonrió con amargura. «Me pregunto si estaba tan preocupado cuando estaba con ella en nuestro dormitorio». Helen abrazó en silencio a su amiga. Conocía a Emily desde hacía 30 años y nunca la había visto tan devastada. «Tengo que llamar a Sophie», dijo Emily de repente. «Está esperando su llamada sobre Londres. ¿Estás segura de que estás lista para hablar con ella?» «No, no lo estoy, pero no puedo dejar que se entere por otra persona». Emily marcó el número de su hija. Un timbre, 2 timbres. «¡Mamá!». La voz de Sophie estaba excitada. «Estaba a punto de llamarte. ¿Te puedes creer que me han ofrecido un trabajo?». «Cariño», la interrumpió Emily con suavidad. «Tenemos que hablar».
¿Pasa algo? Sophie pudo oír el cambio en la voz de su madre. Sí, hoy he vuelto pronto a casa. Silencio en el teléfono. Luego silencio. Dios mío. Mamá. Está bien, cariño. Estoy en casa de la tía Helen. Ya voy. Voy ahora mismo. No, dijo Emily con firmeza. Estás pasando por un momento importante. Unas prácticas en Londres es tu sueño, pero me las arreglaré, te lo prometo. Después de hablar con su hija, Emily se quedó sentada en silencio durante un buen rato. El teléfono seguía vibrando. Ahora James empezaba a llamar. ¿Lo apagamos?, sugirió Helen. No. Deja que se preocupe. No quiero que sepa dónde estoy y lo que sé. Afuera ya estaba oscuro. La lluvia era más intensa y golpeaba las ventanas. Emily se acercó a la estantería de Helen y cogió un álbum de fotos. ¿Te acuerdas de este día? Le mostró una foto de la boda de ella y James. Helen fue testigo. Claro que me acuerdo. Eras la novia más feliz que he visto nunca. ¿Sabes lo que me dijo esa mañana? Nunca te haré daño. Es una promesa de por vida. Emily cerró el álbum y lo volvió a guardar. 23 años, Helen. 23 años creyendo cada palabra que decía. Confié en él sin dudarlo. Y él... Se le quebró la voz. Por fin brotaron las primeras lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día. Helen abrazó a su amiga y la dejó llorar. Estuvieron así casi una hora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Helen con cautela cuando Emily se hubo calmado un poco. No lo sé. Ni siquiera puedo ir a casa. Nuestra habitación... Se estremeció. Los veo cada vez que cierro los ojos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Richard. Emily, por favor llama a James. Lo está pasando mal. No encuentra dónde iré, leyó Emily en voz alta. Me pregunto si se sintió igual cuando me mintió todos esos meses. Sonó el timbre. Helen fue a abrir. Un momento después volvió. Era él. James. Emily se levantó despacio. No quiero verle. Ahora mismo no. De acuerdo. Helen le apretó la mano. Le diré que no sé dónde estás. La voz de James llegó desde el pasillo. Helen, por favor. Sé que está aquí. Su coche está abajo. Vete, James. La voz de Helen era fría. No quiere verte. No lo entiendes. No es lo que parece. Emily se rió amargamente. Una frase clásica, tan falsa como cualquier otra. ¿Qué parece, James? Salió al pasillo. ¿Qué aspecto tiene encontrarte en nuestro dormitorio con otra mujer? Se puso pálido. ¿Tú? ¿Lo has oído todo? Ella. Suficiente. Sobre Londres, sobre el aniversario, sobre tus planes para el futuro. James intentó dar un paso adelante, pero Helen se interpuso entre ellos. No te atrevas a acercarte a ella. Emily, por favor, hablemos. Le temblaba la voz. Te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces me has mentido sobre reuniones importantes? ¿Sobre asuntos urgentes? ¿Sobre reuniones nocturnas? Cada palabra era como un golpe. James se quedó con la cabeza gacha. No quería que pasara esto. ¿No querías? Emily sintió que la ira por fin se abría paso a través del entumecimiento. ¿Así que fue un accidente? ¿La trajiste a nuestra casa por accidente? Se quedó en silencio, tratando de controlarse. Vete, dijo finalmente. Solo vete. Emily. Por primera vez en 23 años, le levantó la voz. Cuando la puerta se cerró tras James, Emily se hundió lentamente en el suelo. Helen se sentó a su lado y le rodeó los hombros con los brazos. No puedo volver a casa, susurró Emily. Nunca más. Pasaron 3 días. Emily pidió una excedencia en el trabajo, alegando una emergencia familiar. Seguía viviendo con Helen. No estaba preparada para volver a casa. Ha llamado el abogado, dijo Helen, entrando en la habitación con una taza de café. Había concertado una cita para las 10. Bien. Emily levantó la vista de su portátil. Ya casi he terminado. La pantalla se abrió en la página de la empresa donde trabajaba James. Veronica Clark, directora de marketing, 32 años. Una rubia atractiva con una sonrisa profesional. Lleva 8 meses en la empresa, continuó Emily. Fue entonces cuando empezó todo. Nuevas corbatas, reuniones tardías, cambios de comportamiento. Helen se sentó a mi lado.
¿Estás segura de que quieres conocer todos los detalles? Tengo que hacerlo. Me ayuda a tomar distancia, a verlo como una investigación, no como mi matrimonio roto. El teléfono vibró. Sophie. Hola, cariño. Emily intentó que su voz sonara alegre. Mamá, todavía voy. No, no vienes. Ya lo hemos hablado. Tus prácticas son más importantes. ¿Más importante que tú? Más importante que nuestro drama familiar. Puedo manejarlo. Después de hablar con su hija, Emily volvió a su investigación. Encontró el perfil de Verónica en las redes sociales. Fotos de vacaciones, reuniones de negocios, fiestas. Mira, le mostró una foto a Helen. Este es el restaurante donde encontré el recibo. Dios mío, ¿lo ha colgado en internet? No te preocupes, James no está en la foto. Siempre fue cuidadoso. A las 10 en punto estaban en la oficina del abogado. El señor Davidson, un hombre mayor de mirada aguda, escuchó atentamente la historia de Emily. Así que tiene pruebas, concluyó. Un recibo de restaurante, un recibo de hotel y pruebas directas de infidelidad. Sí, y eso es solo lo que encontré en unos pocos días. ¿Y la propiedad conjunta? La casa está a nombre de los dos, así como la mayoría de los ahorros. El abogado escribió algo. ¿Intentó ponerse en contacto con usted? Todo el tiempo. Llamadas, mensajes. Ayer envió flores al trabajo. No conteste. Ahora toda la comunicación es a través de mí. Después de la reunión, Emily le pidió a Helen que la llevara a la oficina. ¿Estás segura? Su amiga parecía preocupada. Sí. Necesito unos documentos. Y quiero verla. La oficina estaba en silencio. Emily fue a su despacho, intentando no establecer contacto visual con nadie. Todo el mundo ya lo sabía. Las noticias así vuelan. Cogió una carpeta con documentos importantes de la caja fuerte y estaba a punto de salir cuando oyó una conversación al otro lado de la puerta. «Oh, pobrecita», dijo una voz de mujer. ¿Te imaginas encontrarte a tu marido con su amante después de tantos años? Y esta Verónica. Dicen que ya tuvo 2 jefes así en su anterior trabajo. ¿De verdad? Sí, mi amiga trabajó con ella. Dice que es su estilo encontrar hombres casados con éxito. Emily se quedó helada. Luego sacó rápidamente su teléfono e hizo una nota. Trabajos anteriores de Verónica. De vuelta a casa de Helen, se sentó inmediatamente ante el ordenador. ¿Qué está buscando? Información sobre su pasado. Parece que nuestra señorita Clark tiene una historia interesante. En menos de una hora, Emily tenía un dossier completo. En realidad, Verónica había trabajado antes para 2 empresas, y en ambas había escándalos que la involucraban. Mira, Emily mostró un artículo en una publicación de negocios. Hace 2 años, el director financiero dimitió tras ser acusado de malversación. ¿Y adivina quién estaba involucrada? ¿Verónica? Es verdad, pero no fue acusada oficialmente. Ella solo se fue a otra compañía. El teléfono vibró de nuevo. James. Esta vez envió un mensaje de voz. No lo escuches, advirtió Helen. Al contrario. Emily pulsó play. Cada palabra que decía podía ser importante ahora. Emily, por favor, hablemos. Te lo explicaré todo. No es lo que piensas. Verónica, es solo una colega. No es nada serio. Solo te quiero a ti. Emily apagó la grabación y miró a su amiga. ¿Nada serio? Y le oí prometerle un futuro juntos en nuestra habitación. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenía que haber hecho enseguida. Emily abrió un nuevo documento y empezó a teclear. Voy a reunirlo todo, cada prueba, cada detalle de sus encuentros, y sobre todo información sobre su pasado. Y luego... ¿Y después qué? Luego hablaré con la dirección de la empresa. Creo que les interesará saber que su jefa está teniendo una aventura con una subordinada que tiene un pasado turbio. Un brillo acerado apareció en los ojos de Emily. Quería esperar hasta el aniversario para no estropearme las vacaciones, pues yo también tendré un regalo para él, y no lo olvidará. Emily estaba sentada en la recepción del director general de la empresa donde trabajaba James. Una carpeta de cuero negro con documentos yacía sobre su regazo. El reloj marcaba las 9:30. El señor Holder está listo para verle ahora. La secretaria abrió la puerta del despacho. Thomas Holder, un hombre de 60 años con las sienes grises, se levantó para recibirla. «Señora Davidson, ¿a qué debo el placer?» «Gracias por su tiempo». Emily se sentó en la silla que le ofrecían. «Tengo un asunto delicado que tratar. ¿Le ha pasado algo a James?»
La directora sonaba preocupada. Se podría decir que sí. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Este es un informe sobre el uso de los fondos corporativos durante los últimos 8 meses. Preste atención a los elementos resaltados. Holder se puso las gafas. Viajes de negocios, cenas de negocios, facturas de hotel. ¿Qué hay de malo en eso? Ahora mira estas fotos de las redes sociales. Emily extendió las impresiones sobre la mesa. Verónica está en los mismos restaurantes, en las mismas citas. ¡Dios mío! Holder se quitó las gafas. ¿Estás diciendo que mi marido usó fondos de la empresa para reuniones personales? Sí. Sacó el siguiente documento, y este es un historial del empleo anterior de la SRA. Clark, tenga en cuenta los escándalos que siguieron a su despido. El director estudió detenidamente los papeles. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. ¿Por qué me enseña esto? Porque respeto a esta empresa. Y creo que usted debe saber quién trabaja a sus órdenes. En ese momento, la puerta se abrió sin llamar. James se plantó en el umbral. «Tom, ¿querías que...?» Se congeló cuando vio a Emily. «Estupendo», dijo ella con calma. «Llegas justo a tiempo. ¿Qué ocurre?» James miró de su mujer al director. «Tome asiento, señor Davidson». La voz de Holder era gélida. «Tenemos una conversación seria». Durante la siguiente media hora, Emily vio cómo se desmoronaba la carrera de su marido. Cada documento, cada prueba, era como un clavo en el ataúd de su reputación. «No es verdad». James saltó de su silla. «Tom, me conoces desde hace muchos años. Por eso me siento especialmente ofendido», replicó Holder. «Los documentos no mienten, James». «Emily, ¿por qué haces esto? ¿Por qué?» Le miró directamente por primera vez. «Ibas a contármelo todo después de nuestro aniversario. ¿Te acuerdas? Para no estropear la celebración». Bueno, decidí no esperar. Richard los alcanzó en el pasillo. «James, Verónica acaba de presentar su renuncia». «¿Qué?» «Ella lo sabe todo. Sobre la investigación, sobre el fraude financiero. Está de camino al aeropuerto». Emily vio palidecer el rostro de su marido. «Te ha dejado, ¿verdad? ¿Ha huido en cuanto ha olido problemas?» James se hundió en la silla más cercana. «¿Cómo te enteraste de todo esto? ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre cómo utilizaba los fondos de la empresa para sus reuniones? ¿Su pasado con otras empresas? ¿Sobre sus planes de futuro?» Ella se inclinó más cerca. «¿Sabes lo que es gracioso? Ni siquiera lo estaba buscando a propósito. Simplemente surgió una vez que empecé a indagar. Ella te usó, James, igual que usó a los que vinieron antes que tú». En ese momento se acercó seguridad. «Señor Davidson, tiene que despejar su oficina. Ahora mismo». Emily se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de ella, podía oír a James gritando algo, a la gente alborotada, los teléfonos sonando. Fuera brillaba el sol. Emily sacó su teléfono. «Helen, ya está todo. ¿Puedes venir a buscarme? ¿Cómo estás?» Su amiga sonaba preocupada. «Sabes, por primera vez en días me siento... libre». Por la noche, se sentaron en el apartamento de Helen. El televisor mostraba las noticias de la noche. «¿No estás siendo demasiado dura con él?», preguntó Helen con cautela. «¿Cruel?» Emily dejó su taza de té. «Ha arruinado 23 años de nuestro matrimonio. Me mintió, me engañó, planeó dejarme después de nuestro aniversario, y acabo de mostrar la verdad a sus jefes». El teléfono vibró. «Sophie». «¿Cómo estás, mamá?» «Estoy bien, cariño. Muy bien. Me enteré. Sobre papá y su trabajo». Tomó su propia decisión. «¿Sabes?» La voz de Sophie temblaba. «Estoy orgullosa de ti». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, cariño». A última hora de la noche, cuando Helen dormía, Emily se sentó junto a la ventana. Sobre la mesa había documentos del abogado, una demanda de divorcio, un inventario de bienes, todos los papeles necesarios. El teléfono vibró por última vez aquel día. Un mensaje de James. «Me has destrozado». Emily miró la pantalla y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No, cariño, te destruiste a ti mismo. Yo solo aceleré el proceso». Pasó una semana desde que James fue dado de alta. Emily había vuelto por fin al trabajo, intentando retomar su rutina normal. Estaba terminando su informe trimestral cuando su secretaria le habló de un visitante. «No quiere dar su nombre», dijo Lisa.
Dice que es un asunto personal. Un hombre alto de unos 40 años, vestido con un caro traje de negocios, entró en el despacho. «Señora Davidson», le tendió la mano. «Me llamo Michael Thornton, y creo que tenemos un conocido común. ¿De verdad?» Emily miró atentamente al visitante. «Sí, Verónica Clark, mi exmujer». Emily sintió que se le aceleraba el pulso. «Por favor, siéntese». Michael se hundió en la silla. «Me enteré de lo que pasó en la empresa de su marido. Es muy de su estilo». «¿Qué quieres decir?» «La forma en que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. A mí me pasaba lo mismo». Sacó una carpeta de su maletín. «Pensé que te interesaría esto. Documentos de la época de nuestro divorcio y algunas cosas más». Emily empezó a hojear los papeles. Sus ojos se agrandaban con cada página. «¿Ella robó dinero de tu empresa?» «No solo lo robó, lo organizó todo. Falsificó mi firma y creó cuentas falsas. Yo era el CEO en ese momento. ¿Y qué pasó? Lo mismo de siempre. Cuando la verdad empezó a salir a la luz, desapareció. Con el dinero, por supuesto». Emily guardó los documentos. «¿Por qué me estás mostrando esto?» «Porque lo está haciendo de nuevo. He estado siguiendo sus actividades desde nuestro divorcio. 3 compañías, 3 esquemas idénticos. Y James. Él era solo otro peldaño. Siento ser tan directo». Michael sacó otro documento. «Mira estos extractos bancarios. Las fechas coinciden con los viajes de negocios de tu marido». Emily estudió las cifras detenidamente. Son sumas importantes, que pasaron por las cuentas corporativas de su marido. Verónica siempre sigue el mismo escenario. Encuentra a un hombre casado influyente, tiene una aventura y consigue acceso a las finanzas. La oficina se quedó en silencio. Emily se quedó pensando en lo que había oído. «¿Por qué has decidido contármelo ahora?» «Porque eres la única que podría hacerle frente. Todo lo anterior». Digamos que las cosas terminaron en silencio. Nadie quería un escándalo. Sacó su tarjeta de visita. «Trabajo para el Servicio de Seguridad Financiera. Si acepta cooperar, por fin podremos detenerla». «¿Cooperar?» «Necesitamos el testimonio de su marido y los documentos que ha reunido». Emily se levantó y se acercó a la ventana. Fuera del cristal, transcurría un día normal de trabajo. La gente se apresuraba a sus asuntos, los coches pasaban. «¿Sabes?», dijo al fin, «cuando me enteré de la traición, pensé que no podía ser peor. Resulta que sí puede. ¿Me ayudarás? ¿Tengo elección? James, sigue siendo mi marido, al menos técnicamente». Michael se puso de pie. «Piénsalo. Aquí tienes mi número». Y puso un pendrive sobre la mesa. «Aquí hay un video de las cámaras de vigilancia, de los hoteles donde se reunían. Verá que a menudo no venía sola». «¿Qué quiere decir con eso?» «Tenía un cómplice, alguien que ayudaba con los documentos, con la falsificación de firmas». «¿Y sabe quién era?» «Tengo una corazonada, pero necesito pruebas». Después de que se fue, Emily se quedó sentada durante mucho tiempo. Luego marcó un número. «¿Helen? No vas a creer quién acaba de visitarme». Esa noche, ella y Helen estaban mirando los materiales en la unidad flash. «Mira». Helen paró el vídeo. «Es Richard», terminó Emily en voz baja. «El colega de James, el que te dio la espalda en la calle y el que informó por primera vez de la fuga de Verónica». Emily abrió su portátil y empezó a buscar algo. «Aquí». Richard trabajaba para la misma empresa que Verónica antes que nosotros. ¿Crees que...? Creo que no fue un encuentro casual. Habían trabajado juntos desde el principio. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Fíjate bien en las firmas de los documentos de los últimos 3 meses». Emily sacó las carpetas que había traído de casa. «Dios mío, ¿qué es esto? Mira estas firmas de James, y estas. Son diferentes. ¿Una falsificación? Eso parece, y estoy dispuesto a apostar que sé quién lo hizo». Cogió el teléfono y marcó un número. «Señor Thornton, estoy dentro. Vamos a detenerla». En ese momento sonó el timbre. James se paró en el umbral. «Tenemos que hablar. Es urgente». «¿Sobre qué? ¿Verónica? ¿O sobre cómo Richard y tú falsificasteis los documentos?» James se puso pálido. «¿Dónde...?» «Pasa», lo interrumpió Emily. «Parece que vamos a tener una larga charla. No lo sabía». James se sentó en el sofá, con la cabeza gacha.
Te juro que no sabía nada de su pasado, pero sabía lo de la falsificación. Emily se puso junto a la ventana. Y lo del fraude con los fondos de la empresa. Todo fue culpa de Richard. Él me convenció de que era una práctica común, que todo el mundo lo hace. Helen sirvió el té en silencio. Un pesado silencio flotaba en el salón. «Cuéntamelo todo», dijo finalmente Emily. «Desde el principio». James tomó un sorbo de té, intentando ordenar sus pensamientos. Todo empezó cuando Verónica llegó a la empresa. Richard nos la presentó y dijo que era una comercializadora brillante, y efectivamente, sus ideas eran brillantes. Dejó de hablar un momento. Al principio, solo eran reuniones de negocios, luego cenas. Sabía escuchar, comprender y apoyar. Y luego te enamoraste, terminó Emily con amargura. Pensé que estaba enamorado, respondió James en voz baja. Ahora me doy cuenta de que solo estaba interpretando su papel. En ese momento sonó el teléfono de Emily. Michael Thornton. «Han encontrado a Richard», dijo ella, dando por terminada la conversación. «En el aeropuerto de Frankfurt, con documentos falsos y una importante cantidad de dinero en efectivo». «¿Y Verónica?», preguntó James rápidamente. «Todavía no, pero ahora es cuestión de tiempo». Emily se acercó a su marido. «¿Cuánto dinero ha pasado por tus cuentas?» «Yo no lo sé exactamente. Richard ha estado haciendo todo el papeleo. ¿1 millón? ¿2? ¿Más?» James la miró. «Unos 3, pero yo no he cogido nada de ese dinero. Todo pasó por las cuentas, yo solo firmé». «¿Simplemente firmaste?» Emily alzó la voz. «¿Te das cuenta de que podrían acusarte de complicidad?» La sala volvió a quedar en silencio. Helen se marchó en silencio, dejándolos solos. «¿Qué hago?» La voz de James temblaba. «Lo que tenías que haber hecho desde el principio era decir la verdad». Emily sacó el teléfono y marcó un número. «Señor Thornton, está listo para declarar». Las horas siguientes se convirtieron en un caos. Llegaron los agentes de seguridad financiera, empezaron los interrogatorios y el papeleo. «Mira esta firma». El investigador le mostró los documentos a James. «¿Es suya?» «No, no lo es». «Richard la falsificó». «¿Y estas transacciones?» Esto fue a petición de Verónica. Ella dijo que era para proyectos de marketing». Emily observó todo esto con una extraña sensación de desapego. Su marido, a quien conocía desde hacía 23 años, parecía ahora un completo extraño. Hacia medianoche llegó el abogado. «La situación es complicada», dijo después de leer los documentos. «Pero el hecho de que usted colabore voluntariamente con la investigación juega a su favor». «¿Puedo ir a la cárcel?», preguntó James en voz baja. «Todo depende de cuánta información puedas aportar sobre las actividades de Verónica Clark y Richard Baker». Emily salió al balcón, intentando recuperar el aliento. Helen la siguió. «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió Emily con sinceridad. Pensaba que lo peor había sido la traición. Resulta que eso era solo la punta del iceberg. Sonó el teléfono. «Sophie». «Mamá, ¿qué pasa?» «Papá me llamó, dijo algo sobre la policía y la investigación. Es complicado, cariño. Voy a volver». «No», dijo Emily con firmeza. «Te quedas en Londres. Esto es entre papá y yo. Pero, Sophie, escucha. Ahora mismo, lo mejor que puedes hacer es centrarte en tus prácticas. Superaremos esto». Después de hablar con su hija, Emily volvió al salón. James seguía declarando. «Y entonces ella sugirió un esquema con contratos de marketing falsos», dijo. Richard tenía todos los contactos que necesitaba para montar las empresas fantasma. Michael Thornton, que también estaba presente, tomó notas. Esto es coherente con sus esquemas anteriores. La empresa de su ex marido tenía exactamente el mismo sistema. Emily se acercó a ellos. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «¿Para hacer qué?», preguntó Michael. «Para encontrarla antes de que tenga tiempo de esconder el dinero. Ya hemos bloqueado todas las cuentas que conocemos. Pero debe de tener un plan alternativo», terminó Emily. En ese momento sonó el teléfono de Michael. «¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde?» «Ya lo tengo, voy para allá». Se volvió hacia el público. «Acabamos de recibir información. Verónica ha sido vista en el Hotel Riviera». «¿En el mismo?» Emily sintió que se le aceleraba el pulso. «Sí, parece que ha vuelto por algo importante». James se puso en pie de un salto. «Ya sé lo que es». En la caja fuerte de la habitación había documentos allí.
Los originales de todos los contratos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó secamente el investigador. Lo olvidé. Todo estaba borroso. Michael ya se dirigía a la puerta. Nos vamos ya, voy contigo. Emily cogió su bolso. Podría ser peligroso. Esto es cosa mía. Y quiero mirarla a los ojos. El Hotel Riviera parecía diferente por la noche. Ventanas oscuras, vestíbulo poco iluminado, algunos empleados somnolientos en la recepción. Está en la habitación 215, dijo Michael, volviendo del mostrador de recepción. Se registró hace una hora con su nombre real. Demasiado confiada, dijo Emily. O demasiado descuidada, replicó Michael. El equipo ya estaba en posición. James se movió nervioso de un pie a otro. Tengo que ir contigo. No, dijo Emily con firmeza. Ya has hecho bastante. El ascensor estaba en silencio. Emily sentía que el corazón le latía cada vez más deprisa. En unos minutos vería por fin a la mujer que le había arruinado la vida. La puerta de la habitación 215 estaba entreabierta. Desde el interior llegaban sonidos apagados. Alguien se movía rápidamente por la habitación. A la de 3, susurró Michael al equipo, pero antes de que pudiera empezar a contar, la puerta se abrió de golpe. Verónica estaba en el umbral, elegante incluso a las 2 de la mañana, con una pequeña maleta en las manos. «Oh», sonrió al ver a Emily. «Qué agradable sorpresa». «¿Agradable?» Emily dio un paso adelante. «¿Robaste $3 millones y llamas a eso una sorpresa agradable?» Verónica dejó la maleta en el suelo. «Técnicamente, no he robado nada. Todos los documentos están firmados por tu marido, voluntariamente». «Verónica Clark», Michael se adelantó. «Queda usted detenida por fraude y falsificación». La sonrisa de Verónica no desapareció. «Michael, querido, ¿sigues intentando atraparme? ¿Cuántos años han pasado? Esta vez acabará de otra manera. ¿De verdad?» Sacó un sobre del bolso. «¿Y estos documentos?» Firmas muy interesantes, por cierto. Y no solo la de James. Emily notó lo tenso que estaba Michael. «¿Qué hay en esos papeles?», preguntó. «Oh, solo pruebas de que tu nuevo amigo Michael no es tan limpio después de todo». «¿Verdad, cariño?» Michael hizo un movimiento brusco hacia adelante, pero Verónica consiguió retroceder. «No tan rápido. Un movimiento descuidado, y copias de estos documentos aparecerán en todas las publicaciones importantes. Va de farol», dijo Emily. «Siempre lo hace». Verónica se volvió lentamente hacia ella. «Es usted más lista de lo que pensaba, señora Davidson, pero no lo suficiente para conservar a su marido». «No me quedé con él», replicó Emily con calma. «Solo confié en él. Usted no sabe lo que es la fe, ¿verdad? Solo mentiras y manipulación». Por un momento, la máscara de confianza en sí misma del rostro de Verónica tembló. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», Emily continuó. «Ni siquiera ocultaron sus acciones. Publicaste fotos en las redes sociales, usaste tu nombre real. ¡Qué confianza en sí mismas! Se llama estilo, querida. Se llama evidencia. Cada foto tuya, cada recibo, cada firma es una prueba». Se oyeron pasos en el pasillo. Había llegado la policía. Y ahora lo más interesante. Emily sacó su teléfono. «Mientras hablamos, otro equipo está comprobando las cajas de seguridad de Zurich, las mismas donde guardas el dinero de las estafas anteriores». Verónica se puso pálida. «Eso es imposible. No podríais saber...». «Sí que pudimos». Su ex marido era una fuente de información muy útil. «Deje los documentos y levante las manos», ordenó el policía. Verónica bajó lentamente el sobre. «¿Cree que esto es el final? Tengo contactos, dinero». «Ya no», respondió Michael. «Todas las cuentas están bloqueadas». Cuando la policía la estaba esposando, Verónica se echó a reír de repente. «Sabe, S.R.A. Davison, su marido ni siquiera era mi mejor presa. Tan predecible, tan aburrido. Pero era honesto», replicó Emily. «Al menos lo admitía todo». «Oh, ¿no te lo contó todo? Pregúntale por su viaje a París del mes pasado». «Del que no sabías nada». Emily no contestó. Vio cómo la policía se llevaba a Verónica, cómo el equipo forense empezaba a registrar la habitación, cómo Michael daba instrucciones a su equipo. James los esperaba en el vestíbulo del hotel. «¿Qué ha pasado?»,
Se levantó de un salto de la silla. ¿Habéis? Sí, respondió Emily brevemente. Se acabó. Emily, yo... Ahora no. Alzó la mano. Estoy cansada, muy cansada. Salió fuera. Empezaba a amanecer. La ciudad nocturna se despertaba poco a poco. Los primeros transeúntes se apresuraban a trabajar. Las cafeterías abrían. Has hecho un buen trabajo. Se acercó Michael sin que se diera cuenta. No la habríamos atrapado sin ti. ¿Y ahora qué? Un juicio. Prisión. Con las pruebas, la condenarán a mucho tiempo. ¿Y James? Dada su cooperación con la investigación, probablemente libertad condicional. Emily asintió. Sacó su teléfono. 5 llamadas perdidas de Sophie, 2 de Helen. ¿Sabes? Dijo, sin volverse hacia Michael. Lo más difícil no es atrapar al criminal. Lo más difícil es seguir adelante con tu vida cuando todo haya terminado. Te pondrás bien, sé que lo estarás. Es solo que las cosas serán diferentes. Subió a un taxi, dejando atrás el hotel, la policía y a James. Un nuevo día y una nueva vida la esperaban. Una vida en la que ya no había lugar para las mentiras. La sala del tribunal estaba sofocada. Emily estaba sentada junto a Helen, escuchando el veredicto. 3 años de prisión para Richard, 5 para Verónica. Una sentencia suspendida para James. La acusada Verónica Clark ha sido declarada culpable de fraude a gran escala. La voz del juez sonaba monótona y segura. Emily miró a la ex amante de su marido. Verónica ya no parecía tan segura y elegante. Sin maquillaje ni ropa de diseño, parecía corriente, incluso un poco confusa. James se sentó en primera fila. En los últimos 2 meses había envejecido notablemente. Le habían aparecido canas en las sienes y las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas. ¿Estás bien?, le preguntó Helen en voz baja cuando salieron de la sala. Estoy bien. Es como cerrar la última página de un libro. James los alcanzó en las escaleras de la cancha. «Emily, esperad». Se detuvo. Helen retrocedió unos pasos con tacto. «Helen, ¿qué quieres? Yo quería darte las gracias por no testificar en mi contra. No lo hice por ti. Lo hice por Sophie». Bajó la cabeza. «Lo sé. Es solo que... ¿Quizá algún día puedas perdonarme?» «¿Perdonarme?», sonrió Emily con amargura. «James, no se trata de perdonar. No solo destruiste nuestro matrimonio, destruiste nuestra confianza, y eso nunca se podrá recuperar. Los papeles del divorcio están listos». Sacó una carpeta del bolso. «Mi abogado lo ha preparado todo. Te dejo la casa a ti». James la miró sorprendido. «Pero no quiero vivir allí. Demasiados recuerdos». Se volvió hacia Helen y caminaron juntos hacia el coche. James permaneció de pie en las escaleras, sosteniendo el expediente. Por la noche, Sophie llamó. «¿Cómo te fue?» «Sophie, ha ido bien, cariño. Se hizo justicia». «¿Y cómo está papá?» «Estará bien. Le han suspendido la condena y le han puesto una buena multa». «¿Sabes?», le tiembla la voz a Sophie. «Todavía no puedo creer que hiciera eso». «Yo tampoco, cariño. Yo tampoco». Después de hablar con su hija, Emily abrió el portátil. Una página con listados de propiedades estaba abierta en la pantalla. «¿De verdad quieres mudarte?», preguntó Helen, mirando por encima del hombro. «Sí, necesito empezar de cero». «¿Y el trabajo?». Emily se volvió hacia su amiga. «Llevo mucho tiempo pensando en montar mi propio negocio. Quizá ahora sea el momento». Al día siguiente, presentó su dimisión. La dirección trató de disuadirla. Al fin y al cabo, era jefa de contabilidad con 20 años de experiencia. «¿Estás segura?», la miró con lástima el director. «Después de todo lo que había pasado, por eso», contestó Emily con firmeza. «Necesito un cambio». Encontró un pequeño apartamento en el barrio antiguo de la ciudad. Mucha luz, techos altos, vistas al parque, sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. «Necesita reformas», dijo el agente inmobiliario. «Eso está bien», respondió Emily. «Me gusta crear algo nuevo». Una semana después, recibió su licencia de contabilidad. Alquiló una pequeña oficina y encargó tarjetas de visita. «¿Soluciones financieras Emily Davidson?», leyó Helen. «Es un buen nombre». «Ya no es Davidson», corrigió Emily. «Voy a recuperar mi apellido de soltera». El primer cliente llegó un mes después.
una pequeña empresa que necesitaba una auditoría. Luego, el segundo, el tercero. El negocio empezó a crecer un poco. Sophie vino el fin de semana para ayudarme a montar el nuevo piso. «Esto es tan luminoso», dijo, mirando las habitaciones. «Igual que mi vida ahora». Juntos pintaron las paredes, montaron los muebles y colgaron los cuadros. No había fotos viejas, solo nuevas tomadas después de la mudanza. «¿Sabes, mamá?», dijo Sophie durante la cena. «Has cambiado». «¿En qué sentido?» «Más fuerte. Más segura. Como si finalmente te hubieras convertido en ti misma». Emily lo pensó. Tal vez su hija tenía razón. Todos estos años había sido la esposa de James, la madre de Sophie, la jefa de contabilidad de la empresa. Y ahora, «Acabo de aprender a vivir para mí misma», respondió. Por la tarde, cuando Sophie volvió a la universidad, Emily se sentó en su nuevo balcón mirando la ciudad. En su teléfono había un mensaje de Michael Thornton. Verónica había intentado apelar el veredicto, pero sin éxito. Borró el mensaje sin responder. Esta ya no era su historia. Su nueva vida acababa de empezar y no había lugar para Verónica, James o el dolor del pasado. «Por un nuevo capítulo», susurró Emily, cogiendo su taza de té. Exactamente un año después, el jardín del Hotel Green Valley estaba decorado con rosas blancas y glicinas. Sophie se casaba y era el día más feliz de su vida. Emily estaba junto a la ventana, viendo a su hija bailar un vals nupcial con su novio. Conoció a William en Londres durante sus prácticas y 6 meses después anunciaron su compromiso. ¡Qué pareja tan encantadora! Helen se acercó con 2 copas de champán. «Toma, gracias. Sabes, nunca esperé estar tan feliz en la boda de mi hija». Ella no mentía. Después de todo lo que pasó hace un año, Emily temía que el dolor y el resentimiento eclipsaran el día. Pero ahora, mirando la sonrisa feliz de Sophie, solo sentía alegría y paz. En el otro extremo de la sala, vio a James. Estaba sentado aparte de los demás invitados, mirando de vez en cuando a su hija. Había envejecido aún más y estaba encorvado. Después del juicio, vendió su casa y se mudó a otra ciudad, donde consiguió un trabajo como simple jefe de ventas. Sophie insistió en invitarlo, dijo Emily en voz baja. Al fin y al cabo, es su padre. ¿Y tú? Yo estoy bien. Ya no siento odio ni dolor, solo indiferencia. Durante el año pasado, su vida cambió radicalmente. La empresa de contabilidad. Soluciones Financieras ha crecido con éxito, con clientes fijos y 2 empleados. Su nuevo apartamento se convirtió en un nido acogedor donde cada detalle reflejaba su gusto y carácter. «Mamá». Sophie se acercó corriendo, sonrojada por el baile. «¿Por qué no estás bailando? Te estoy admirando, cariño». «No, no, no». Su hija le tiró de la mano. «Estas también son tus vacaciones». En la pista de baile sonaba una melodía lenta. Emily bailaba con William, su nuevo yerno, y pensaba en cómo la vida a veces da giros inesperados. «¿Sabes?», dijo de repente William. «Sophie me dice a menudo lo fuerte que eres. Me alegro de que vayas a estar con nosotros». «Gracias», sonrió Emily. «Lo principal es cuidar de ella, te lo prometo. ¿Sabes que yo... ¿Me permites?» James apareció junto a ella. «Me gustaría bailar con mi exmujer». William se apartó con delicadeza. Emily dudó un instante. «Un baile», dijo. Bailaron en silencio al ritmo de la música. James estaba tentativo, como si temiera hacer algo mal. «A menudo pienso en lo que pasó», dijo finalmente. «En cómo lo estropeé todo. Ya no importa. Sé que ya no importa. Es que pareces feliz. Y lo estoy. Por primera vez en años, estoy viviendo mi vida como quiero». La música paró. Se fueron cada uno por su lado. Él a su solitaria mesa, ella con Helen y los demás invitados. «¿Va todo bien?», preguntó su amiga. «Sí. Fue como el cierre de la Gestalt». Más tarde, cuando los recién casados partieron hacia el aeropuerto para su luna de miel en Italia, Emily se quedó para ayudar con la limpieza. Estaba recogiendo flores de las mesas cuando vio un sobre olvidado. Dentro había una fotografía antigua, amarillenta por el paso del tiempo. Era de su boda con James, 24 años atrás. Eran tan jóvenes, tan felices. «Dejé esto».
James se acercó sin darse cuenta. Quería dárselo a Sophie, pero... Se me olvidó. Puedes quedártelo. ¿No lo quieres? ¿Por qué? Tengo fotos nuevas, recuerdos nuevos. Asintió y cogió el sobre. Sabes, me alegro de que hayas podido dejarlo ir. No lo dejé ir, James, solo he seguido adelante. A la mañana siguiente, Emily se despertó en su apartamento con una llamada de Sophie. Ya habían aterrizado en Roma. Es tan hermoso aquí, mamá. Tienes que venir a vernos. Lo haremos, cariño. Pero antes, disfruta de tu luna de miel. Tras la conversación, salió al balcón. La primavera estaba en pleno apogeo y la ciudad estaba enterrada en flor. Un nuevo día, nuevas oportunidades, una nueva vida. Había documentos sobre la mesa. Anoche recibió la confirmación de la compra de una oficina más grande para su empresa. El negocio crecía y las viejas instalaciones se quedaban pequeñas. El teléfono le recordó una cita. Hoy tenía que comer con Michael Thornton. No como testigo en el caso, sino como amigo. O tal vez algo más. Emily sonrió y empezó a prepararse. La vida continúa, y es hermosa en todas sus formas, incluso después de la traición, el dolor y la decepción, especialmente después de ellos. Y en algún lugar lejano, en una celda de la cárcel, Veronica Clark seguía planeando su venganza. Pero esa era otra historia, una con la que Emily ya no tenía que lidiar. Una tarde de otoño envolvía la ciudad en una luz dorada. Emily estaba sentada en su restaurante favorito, esperando a Michael. En los últimos 2 meses, sus comidas de negocios se habían convertido poco a poco en algo más. Conversaciones sobre la vida, el arte y los viajes. Siento llegar tarde. Aparece Michael con un ramo de lirios blancos. Una reunión importante se ha retrasado. ¿Recuerdas mis flores favoritas? Sonrió Emily, aspirando el delicado aroma. Y no solo eso. Pidió su vino favorito y empezaron a hablar de los últimos acontecimientos. Su negocio iba bien. Ahora tenía 5 empleados y planeaba abrir una sucursal en la ciudad vecina. Por cierto, Michael dejó el menú. He recibido una oferta interesante. Un puesto como jefe de seguridad en una empresa internacional. Es estupendo. Emily estaba sinceramente entusiasmada. La única salvedad es que es en Londres. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco. Londres, donde Sophie y su marido vivían ahora. Entonces, ¿qué habéis decidido? Preguntó con cautela. No depende solo de mí. La miró a los ojos. Emily, yo quiero pedirte que vengas conmigo. Ella se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Michael, escucha. Sé que tienes un negocio aquí, una vida, pero tu empresa es lo suficientemente estable como para trabajar a distancia. ¿Y en Londres? En Londres, Sophie. Terminó en voz baja. Sí, y nuevas oportunidades, para las dos. Emily miró por la ventana. Le encantaba esta ciudad, pero últimamente pensaba cada vez más en el cambio. Hace un año ni siquiera habría considerado esta oferta. Habría tenido miedo al cambio, me habría aferrado a mi vida de siempre. ¿Y ahora? Y ahora entiendo que a veces las mejores cosas de la vida empiezan con un riesgo. Michael le cogió la mano. Eso significa que necesito tiempo para pensar. Y para hablar con Helen. Al día siguiente, él y Helen estaban sentados en su apartamento, hablando de las noticias. «Sabes que te voy a echar muchísimo de menos, ¿verdad?», dijo su amiga, secándose las lágrimas. «Estaremos en contacto todo el tiempo, y podrás venir a visitarme. No es lo mismo», suspiró Helen. «Pero es un buen hombre, Emily, y veo que te iluminas cuando hablas de él». En ese momento sonó el teléfono. «Sophie». «Mamá, ¿adivina qué? Vamos a tener un bebé». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. «Cariño, es maravilloso. Nos acabamos de enterar. Will está muy contento. Ojalá estuvieras aquí». Emily miró a Helen y sonrió. Quizá no tan lejos. Una semana después, estaba sentada en su nuevo despacho, trazando un plan para reorganizar la empresa. La tecnología moderna permitía dirigir la empresa desde cualquier parte del mundo, y su ayudante estaba dispuesta a asumir más responsabilidades. «Todavía no me lo creo», me dijo Helen mientras me ayudaba a deshacer las maletas para la mudanza. «Tú y Londres, ¿sabes?». Emily sacó una vieja fotografía de ella y Helen en la universidad.
A veces la vida nos lanza una bola curva. Por la noche, llegó Michael. Se sentaron en el balcón, mirando la ciudad. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó. ¿De qué? De todo, de haber aceptado esos cambios. Emily lo miró. Sabes, cuando me enteré de la infidelidad de James, pensé que mi vida se había acabado. Pero resultó que no había hecho más que empezar. Eres una mujer increíble. No, sacudió la cabeza. Por fin he aprendido a vivir por mí misma. Y a confiar de nuevo. Él le pasó el brazo por los hombros y permanecieron sentados en silencio durante largo rato, mirando las estrellas. Un mes después, Emily estaba en el aeropuerto. Helen lloraba y prometía volver para Navidad. El redactor jefe del periódico local, al enterarse de su marcha, le pidió una entrevista. La historia de una mujer de éxito que había empezado una nueva vida después de su traición le interesaba. ¿Qué consejo daría a las mujeres en una situación similar?, le preguntó el periodista. Nunca tengáis miedo al cambio, respondió Emily. A veces los peores momentos de nuestras vidas abren la puerta a los mejores. Mientras el avión ascendía, pensó en lo que le esperaba. Una nueva ciudad, nuevas oportunidades, el nacimiento de un nieto o una nieta y, tal vez, un nuevo amor. Emily sacó su cuaderno y empezó a escribir. Querida vida, gracias por todas las lecciones, incluso las más dolorosas. Me han hecho ser quien soy hoy.